Vamos a dar inicio a la explicación del archivo de migración del maestro de empleados. Iniciamos con la pestaña Instrucciones. Dentro de la pestaña Instrucciones tenemos un resumen acerca del contenido de este archivo. Verificamos o visualizamos que aquí tenemos ítems que son asignados como T1, T3, T5, T7, T8 y así sucesivamente. El T1, que hace referencia a una tabla que se llama tabla centro de costo, ya indica de que es una tabla personalizada. ¿A qué se refiere con la tabla personalizada? Se refiere a que esta tabla va a ser llenada por el cliente con información propia de la empresa. La tabla cargos también hace referencia a que es una tabla personalizada y que también va a ser llenada con información propia de la empresa. Luego tenemos las tablas como por ejemplo T5, T7, hacen referencia a que son tablas estándar del sistema, ¿no? T5, tipo de trabajador, y T7, por ejemplo, bancos. ¿Ya? Indica que es una tabla estándar, que significa que esta es una tabla propia del sistema que ya no puede ser modificada. ¿Ya? Tenemos la tabla régimen pensionario, que también es una tabla estándar que no puede ser modificada. Luego viene la tabla lugares de trabajo, que es una tabla personalizada que puede ser ingresada o registrada con información propia de la empresa, y así sucesivamente para cada uno de los ítems que visualizamos en la parte inferior. Continuamos, para mayor detalle, continuamos con la explicación de la pestaña T1, que hace referencia a la tabla centro de costo. En esa tabla centro de costo, ¿de qué manera se va a tener que registrar con información propia de la empresa? Ya, se registra código de centro de costo, descripción de centro de costo y código opcional. Dentro de la celda B, que hace referencia al código del centro de costo, es este código. Si en este caso el cliente tiene código propio para cada uno de sus centros de costo, esos códigos no deben de superar los 8 dígitos y no deben de tener caracteres o letras, ¿no? Caso contrario, si tuviera caracteres o superara los 8 dígitos, registrar el código propio en la celda D, ya que el sistema, como código principal de la tabla centro de costo, no puede asignar caracteres mayores a 8 dígitos ni tampoco puede asignar letras, ¿no? En este caso, asignarle un número correlativo, código 1, código 2 y la descripción relacionada a cada centro de costo y el código opcional, si en caso se tuviera. Con esta explicación de la tabla centros de costo, pasamos a la pestaña centro de costo variable o prorrateado. ¿A qué hace referencia esta pestaña centro de costo variable o prorrateado? Hace referencia de que puede existir trabajadores que están registrados dentro de la empresa o distribuidos por centros de costos diferentes. Entonces, por ejemplo, se registra a cada uno de los trabajadores ya con su respectivo código de trabajador, el periodo al cual pertenece, que siempre va a ser un periodo mensual, periodo M, el centro de costo, código del centro de costo que hemos registrado en la pestaña T1 centro de costo. Se refiere a estos códigos. Luego viene el porcentaje al cual está asignado en ese centro de costo el trabajador. Luego viene un campo opcional, que ahí cualquier detalle adicional se puede poner o caso contrario dejarle en blanco. Luego registrar igual el código de trabajador, el periodo M, el código del centro de costo que está asignado, en este caso obviamente ya no va a ser uno, puede ser, en este caso tendría que ser otro centro de costo, y la diferencia del porcentaje. En este caso podría ser como por ejemplo 70%, donde los dos sumen el 100%. Ya, entonces estos registros serían para cada uno de los trabajadores donde tengan centros de costos variables o prorrateados. ¿Ya?
y asignar sus porcentajes. Ahora, pasamos a la explicación, por ejemplo, de la tabla cargos. La tabla cargos también viene, como visualizamos, no se registra ningún tipo de información. Ya, en este caso, esta tabla va a ser llenado por el cliente con su información propia. Asignarle un código, en este caso sería un código correlativo, que sería 1, 2, 3 y así sucesivamente. La descripción del cargo y el código o el equivalente, ingresar el código según el cargo y en este caso vendría a ser el código de ocupación que viene registrado desde la tabla del registro o de la tabla ocupación que nos brinda la SUNAT. Y si en caso tuviera un código propio asignado de acuerdo al cliente, asignar ese código propio para cada uno de los registros de cargos, ¿no? Caso contrario, simplemente dejarlo en blanco. Vale. Código correlativo, que es del 1, 2, 3 y sucesivamente, descripción del cargo y código de ocupación que nos brinda la tabla de ocupación de la SUNAT. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que, como anteriormente llamábamos tabla personalizada, ¿no? Luego pasamos o nos ubicamos en la pestaña, por ejemplo, T5, tipo de trabajador. En esta pestaña verificamos que sí hay contenido. Es a lo que se refiere que es una tabla estándar y que ya no se puede modificar. ¿Okay? Bueno, no se puede modificar. No, ya viene una tabla establecida con código propio y la descripción. Luego pasamos a la siguiente tabla, que es la tabla de bancos, T7. En este caso verificamos que también es una tabla que tiene contenido con información propia del sistema. Aquí verificamos los códigos con los que está registrado cada banco, la descripción que se asigna a cada banco y si en caso no está dentro de este grupo o dentro de estos registros, no está algún banco o alguna caja, simplemente asignar la descripción, ¿no? Cualquier banco adicional que no estuviera dentro de la relación. Entonces, a eso llamamos tablas personalizadas y tablas estándar que trae el sistema. Con esta explicación breve acerca de las tablas, nos ubicamos en la pestaña principal, que es la pestaña Maestro de Empleados, donde va a tener que registrarse la información de cada uno de los colaboradores. ¿Sí? Tenemos en esta pestaña campos resaltados de color rojo. ¿Ya? Los campos resaltados de color rojo son campos obligatorios que deben ser registrados y los campos de color rosa son campos opcionales, ¿ya? Que pueden o no pueden llenarse de información. Tener en cuenta también de que en la parte o en el registro número 2 ya existen algunos comentarios que nos ayudan también a llenar información. Iniciamos, por ejemplo, con la celda A, código de trabajador. En este caso, cada trabajador tiene que tener asignado sí o sí un código de empleado. ¿Ya? Puede ser el número de DNI del trabajador o, caso contrario, un código que le pueda asignar la empresa. Luego viene el estado del trabajador, ya sea trabajador activo o cesado. Si es activo, tendría que registrar de acuerdo a las opciones que se brinda en la parte inferior. A es activo, S es cesado y también existe la opción de externo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con externo? Puede registrarse a un trabajador externo que no es parte de la planilla, pero que sí es indispensable que esté su información dentro de esta plantilla, porque con el motivo de que
puede ser que este trabajador externo sea un jefe o una persona quien autoriza las vacaciones de los trabajadores, ¿no? Caso contrario, no se registra, solo en ese caso, si es una persona quien autoriza vacaciones. Luego tenemos el número de ficha, que ya visualizamos acá, que es que por defecto tiene que ser el valor 1 y que ya lo consideramos como un campo fijo, ¿no? Tal cual se están mostrando los registros. Luego indica la celda D es ficha principal, ponemos, también ya es un campo que viene por defecto, que tiene el valor, que debe tener el valor S. Luego viene la celda E, tipo de remuneración, también debe tener el valor S, que ya es un campo que viene registrado. Código de empresa. En este caso, para el código de la empresa, digitar el código tal cual se muestra en el ejemplo, apóstrofe, espacio, 1. Si se tuviera más de una empresa, sería apóstrofe, espacio 2. Si tuviera una tercera empresa, apóstrofe, espacio 3. ¿No? Registrar información de acuerdo al ejemplo. Ahora, si en caso el código de la empresa tiene un código 100, ¿no? Entonces registrar código 100. ¿Sí? Que no supere, o que no, el código de empresa no debería de superar los 3 dígitos. ¿No? Entonces, asignar ya sea como se indique en el ejemplo o de lo contrario, si es que se tiene un código propio que actualmente lo maneja, este código no tiene que superar los 3 dígitos. Luego viene la información de los apellidos y nombres. Registrar los apellidos y nombres de acuerdo a la estructura que se le brinda o de acuerdo al comentario que se indica. ¿No? Apellido paterno, 2 espacios en blanco, porque la letra B indica un espacio vacío. Por lo tanto, tendría que ser apellido paterno, 2 espacios en blanco, apellido materno, coma y nombres. Luego viene la celda H, que es el número de documento de identidad, es el número de documento del trabajador. En este caso puede ser un DNI, número de pasaporte, carnet de extranjería, etc. El género viene a ser el sexo femenino masculino, que también brinda las opciones acá, ¿no? Solo los valores, F o M. La dirección es dejar el campo en blanco, ¿por qué? Porque existe otro formato para el llenado de esta información o domicilio del trabajador. Luego viene la celda K, es asignarle el número de teléfono del trabajador. Ahora, si en caso no se tuviera el número del teléfono del trabajador, ya que esto no es un campo importante para el proceso de la planilla, asignarle como por ejemplo el número de teléfono de la empresa. Registrar, celda L, la fecha de nacimiento del trabajador en el formato que se indica, día, mes y año. Luego viene el tema de la nacionalidad. Para la nacionalidad indica código asociado a la tabla de nacionalidades. Ver pestaña T16. Todos los campos que indican ver pestaña T16, T17, T18, etc., hace referencia a que dentro de cada una de esas tablas hay información y la información que se tiene que registrar es el código. Por ejemplo, nos ubicamos en la tabla T16. Esta es la tabla, la pestaña T16 de nacionalidad. En este caso, aquí debe estar resaltado el código de Perú. Ahora, si el trabajador no es de nacionalidad peruana, asignarle el código que corresponde. ¿Y qué es lo que se tendría que registrar? El código, más no la descripción. ¿Sí? En este caso sería 9589. Me ubico en la pestaña principal, que es el maestro de empleados, la opción tendría que estar acá, 9589. Seleccionamos el código y lo dejamos. O asignar el código al cual la nacionalidad real del trabajador. ¿Ya? Donde indica tablas, en cada uno de los campos donde indica tablas, ahí es donde vamos a registrar código, más no descripción. Luego viene el campo Estado Civil. El campo Estado Civil, registrar de acuerdo a las opciones que se indican, soltero, casado, viudo,
etcétera, de acuerdo a las opciones que se indican, y dichas opciones también están para seleccionar en la parte inferior. Luego viene situación educativa. En este caso, hace referencia a la tabla T17. Nos ubicamos en la tabla T17. ¿Ya? Entonces, registrar el código de acuerdo a la situación educativa del colaborador. Es código, más no descripción. Luego viene el campo clase empleado. Para el campo clase empleado, seleccionar o registrar con la información que se brinda. 1. Hace referencia a la clase empleados. 2. Hace referencia a la clase practicantes. 3. Obreros. 4. Trabajadores part-time. Y 5. Trabajadores con remuneración integral, ¿no? De acuerdo a sea lo que maneja la empresa, registrar estas opciones que también lo damos en la parte inferior. Luego viene el campo correo electrónico. El campo correo electrónico también es un campo obligatorio que nos sirve para este campo se solicita que sí o sí sea enviado. ¿Por qué? Porque este campo es indispensable para el funcionamiento del portal de autoconsulta de cada uno de los trabajadores. A través del portal, o cuando el trabajador acceda al portal de autoconsulta, la clave a donde le va a llegar va a ser a este correo. De lo contrario, el trabajador no va a poder acceder, porque sí o sí el portal de autoconsulta pide el correo electrónico, ¿ya? Y no solamente es el tema de la clave, sino también es el tema de cuando el trabajador solicita vacaciones y la jefatura o la persona quien autoriza esas vacaciones va a dar aprobado o rechazado sobre estas vacaciones, y automáticamente, cual sea fuera la respuesta, va a llegar la información a su correo electrónico. Es por ello que solicitamos que debe ser un campo obligatorio. Luego viene celda U. En la celda U hace referencia a la fecha de ingreso, registrar en el formato que se indica día, mes y año. Luego viene la tabla o la celda B, tipo de documento de identidad. También hace referencia a una tabla o a la tabla T21. Me ubico en la tabla T21 y registrar el código. Si es DNI, registrar el código 1. Si es carnet de extranjería, registrar el código 4. ¿Sí? Entonces me ubico en la tabla principal. Ese es el tipo de documento. Bueno, con la descripción que se tenga, ya seleccionamos las opciones al cual corresponde. Luego viene la celda X e Y, que hace referencia al jefe directo y quien autoriza. Ya. Cuando registramos a cada colaborador, bueno, cada colaborador tiene un jefe y tiene una persona quien autoriza permisos o autoriza vacaciones. Pues aquí hay que registrar el código, más no el nombre, ¿ya? Registrar código de jefe directo y código de la persona quien autoriza vacaciones o permisos. Ambos pueden ser iguales, ¿ya? Eso, en cuanto a lo que es el código, tiene que ser la información de esta persona, del jefe o de la persona quien autoriza, también tiene que estar registrado dentro de este archivo, ¿no? Tiene que ser uno de los registros, ya sea como personal igual activo, que es el que labora dentro de la empresa, o puede ser también un personal externo que está quizás fuera del país. Luego viene la fecha de retiro. En el campo fecha de retiro, para los trabajadores activos, colocar como indica el comentario, 1 de enero del 3000. Y para los trabajadores que están cesados, registrar la fecha real de cese, ¿no? Luego viene el campo motivo de retiro. En el campo motivo de retiro, asignar el motivo de acuerdo a lo que me indique en la tabla. ¿Por qué motivo el trabajador se retiró? Me ubico en la tabla T20. Aquí está. Motivo de retiro, que viene a ser el código y la descripción, ¿ya? Entonces,
indicar cuál fue el motivo de retiro de cada uno de los trabajadores. Estos códigos vamos a ver en las opciones que se asigna en este campo. Está acá. Luego viene la tabla centro de costos. Aquí igual visualizamos la tabla T1, centro de costo, registrar el código. Como ya lo habíamos comentado, cada campo que está asignado a una tabla se tendría que registrar el código, más no la descripción. Luego viene el tipo de centro de costo, indicar en qué tipo de centro de costo está el trabajador, si tiene centro de costo fijo, si es centro de costo variable o es centro de costo prorrateado. Luego viene el lugar de trabajo, que también hace referencia a la tabla T9. Aquí también se va a tener que asignar el código del lugar de trabajo y no la descripción. Luego viene el campo cargo. De la misma manera hace referencia a la tabla T3 que vemos en la parte inferior. Ya registrar el código del cargo, más no la descripción. ¿Ya? Luego vienen campos opcionales, como les dije, estos campos pueden o no pueden ser llenados por el cliente. Son campos opcionales o campos no obligatorios. Luego viene la tabla horario de trabajo. En la tabla horario de trabajo también hace referencia a la tabla T13. Nos ubicamos en la tabla T13. Lo vemos acá. Registrar todos los horarios que pudiera haber en la empresa, asignarle un código. En este caso, como ejemplo, tenemos el horario 1, que es de lunes a viernes, de 8:30 hasta las 17 horas. ¿No? Horas de trabajo, en este caso consideramos las 8 horas de trabajo, las 8 horas laboradas en el día. ¿Ya? E indicar si es una jornada atípica o es una jornada típica, ¿no? Para lo que es la jornada atípica es cuando, por ejemplo, el trabajador labora 20 días y 5 días de descanso. Esa es una jornada típica. Y para lo que es una jornada típica es lo que comúnmente tenemos los empleados, que puede ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿no? Con un descanso de 1 o 2 días. Y luego registrar todos los horarios que pudiera tener, pero sí siempre considerando o siempre registrando en la celda de número de horas con el valor 8. Entonces, de acuerdo al horario que está asignado el trabajador, ya le asignamos el código y dicho código va a ir registrado en la pestaña principal, que es en el maestro de empleados, campo horario de trabajo. Luego viene el campo convenio de formación. Este campo es solo para los practicantes. Para los empleados o ejecutivos o clase de parrilla con remuneración integral, dejarlos en blanco, ¿no? Solo para los practicantes, indica el comentario. Viene el código 1 hace referencia al centro educativo, código 2 universidad, 3 instituto, 4 otros. Aquí asignar si la información del trabajador es confidencial, S, si no es confidencial, N. Luego viene la celda AS, que vendría a ser situación laboral del trabajador. La situación laboral del trabajador nos ubicamos a ver la información en la tabla T25. Entonces aquí están los códigos y aquí está la descripción, ¿no? En este caso, el código 1 hace referencia a la descripción trabajador de dirección o trabajador con presencia en oficina. Luego código 2, trabajador de confianza presencial. Código 3, trabajador de dirección. Código 4, trabajador de confianza. Y así sucesivamente. De acuerdo a la situación laboral, indicar el código en la pestaña principal del maestro de empleados. Luego viene el campo forma de pago haberes. ¿Ya? En este campo se va a tener, sin caso la empresa, por ejemplo, tiene su cuenta empresa desde donde abonan los sueldos, por ejemplo, puede ser BCP, y el trabajador también tiene cuenta en el BCP, en el banco de crédito, entonces
el código que se le asigna a la forma de pago va a ser el valor 1, cuenta corriente. Las opciones están en la parte inferior. Si en caso el trabajador, de acuerdo al ejemplo, tiene asignado su pago de haberes en otros bancos, por ejemplo puede ser Interbank, Continental, diferente al BCP, entonces el código asignado va a ser una cuenta interbancaria. Registrar de acuerdo a las opciones que se tengan. Luego vienen las opciones efectivo u otros. Forma de pago. Para la forma de pago de CTS, ¿no?, de los procesos de mayo y noviembre, respectivamente, entonces asignar de la misma manera, ¿no? Cuenta de ahorros, si el pago de las CTS es de banco a banco, o cuenta interbancaria, si el abono de la CTS va a ser en otros bancos. Luego viene la información del banco, en qué banco tiene la cuenta de haberes el trabajador. Las opciones lo muestran acá, pero la descripción están ubicadas en la tabla T7 bancos. En esa tabla, ¿no?, que ya lo habíamos visualizado anteriormente. Descripción y código de banco. Entonces, el código de banco es lo que va a estar registrado en este campo, tanto para el banco de depósito de haberes como para el banco de la CTS, porque ambos llaman a la misma tabla. Ahora, no necesariamente el trabajador, por ejemplo, puede tener en el BCP, pero la CTS quizás lo tiene en otros bancos o en otras cajas. Ya no necesariamente van a ser iguales. Esta información obviamente que lo va a brindar el trabajador. Luego viene la cuenta directa de haberes. Es lo que comentábamos en la celda AB, AU, forma de pago de haberes. Si la empresa paga los sueldos desde el desde el banco de crédito, y el trabajador también tiene cuenta en el banco de crédito, obviamente que va a ser cuenta directa. Caso contrario, si es que tiene en otros bancos diferentes al BCP, será cuenta interbancaria de haberes, y este campo dejarlo en blanco. Para la cuenta directa de CTS, también, si es que el trabajador tiene su cuenta CTS en el crédito, por ejemplo, entonces registrar la cuenta CTS del banco de crédito. Caso contrario, si tiene en otros bancos, registrar la cuenta interbancaria, ¿no?, y el campo CTS cuenta directa dejarla vacío. Luego viene también porcentaje de pago, que siempre debe ser el valor 1, que ya viene asignado por defecto al registro. Luego viene moneda de abono de haberes, para el pago de fin de mes, ¿no? Poner soles, generalmente el pago de abono es en soles. Ya caso contrario, si hubiera un caso excepcional que hay un trabajador, quizás puede ser extranjero, donde su pago de abono es en dólares, entonces se registra el valor 2. Las opciones igual están en la parte inferior. Luego viene la moneda de CTS. Bueno, aquí sí se puede dar, ¿no? O bien soles o bien dólares. Luego viene el campo código de AFP o ONP. Entonces, igual hace referencia a la tabla T8. En la tabla T8, nos ubicamos en la tabla T8 y en esa tabla hace referencia al régimen pensionario, que viene a ser código 1 integra, código 2 pro futuro, código 4 horizonte, código 5 hábitat, 6 prima y así sucesivamente. De acuerdo a la afiliación del trabajador, ya sea en AFP o ONP, entonces registrar la codificación donde corresponde. ¿Sí? Y aquí tenemos las opciones. Luego viene el código CUSP. En cuanto al código CUSP, solamente se tendría que registrar para los trabajadores que estén afiliados al AFP, ¿ya? Y para los trabajadores que estén afiliados a la ONP, dejarlo en blanco. ¿Ya? Eso también es un campo obligatorio porque es imprescindible para la declaración del FPNet. Luego viene el campo sindicalizado.
si pertenece a un sindicato o no, es, registrarlas de acuerdo a las opciones. 1 es sí y 999 es no. Las opciones las tenemos en la parte inferior. Luego viene el código de EPS o e-salud. Si en este caso existen trabajadores que están afiliados a la EPS, colocar el código de la aseguradora de acuerdo a las opciones que se brindan. Y las opciones lo vemos en la parte inferior. Pero si el trabajador está afiliado, igual está dentro de salud, ya colocar el código 900. ¿Sí? Colocar la información de acuerdo a lo que se registra en estas opciones. Luego viene la opción tipo de trabajador, que hace referencia a la tabla T5. Me ubico en la tabla T5 y verifico, ¿no? Si es un trabajador ejecutivo, si es un trabajador obrero o si es un trabajador empleado. De acuerdo a la codificación que se encuentra, asignarle en la pestaña principal del maestro de empleados. Ahí en esa tabla se indica la descripción y las opciones o los códigos que están en la parte inferior. Luego viene el campo SCTR Salud y Pensión. Asignar los códigos de acuerdo a las opciones que se brindan. En este caso, siempre y cuando los aportes de SCTR Salud y Pensión se muestren en la boleta. Ahora, si ven que no es necesario registrar esta información, no la registren. O de lo contrario, registrar siempre y cuando el aporte se muestre en la boleta. Luego viene la comisión mixta de AFP. ¿No? Registrar el valor 1 si los trabajadores están afiliados a la comisión mixta. Y valor 0 si el trabajador está afiliado a la comisión por sueldo. ¿No? Cualquiera de las opciones están en la parte inferior. Luego viene la opción ¿es jubilado o pensionista? En este caso ponemos S o N, de acuerdo a la condición del trabajador. Luego viene el campo fecha de inicio de récord vacacional. En este caso ya es un valor que por defecto que se vuelve a repetir de la fecha de ingreso. Entonces, una vez registrada la fecha de ingreso, este campo se actualiza, lo que se llama al campo fecha de ingreso. Luego vienen campos opcionales. Luego viene el campo plan EPS. Si los trabajadores están afiliados a la EPS, indicar el plan al cual están afiliados. Código 1, plan base. Código 2, plan adicional 1. Código 3, plan adicional 2. Caso contrario, dejar en blanco. Luego vienen campos opcionales. Y luego viene el descuento de seguro de accidente. Es salud más vida. Esto hace referencia al descuento de los 5 soles, ¿no? Que algunos trabajadores cuentan con ese seguro. Y por lo tanto, automáticamente, si en este caso la opción fuera S, automáticamente en la boleta se muestra el descuento de los 5 soles. Caso contrario, registre con el valor N, de acuerdo a la condición del trabajador. Luego viene el código de empresa, que también hace referencia del campo inicial. Código de empresa, también esto llama automáticamente al código de la empresa que se asigna en las primeras celdas. Luego viene el periodo de pago. En este periodo, en el campo periodo de pago, asignar si el trabajador, si el valor o el registro M, ¿ya? Si en qué caso la planilla solo tiene un solo proceso, periodo M o periodo de fin de mes. Si en caso tiene adelanto de quincena, asignarle la letra Q, ¿no? Que significa el proceso del adelanto de quincena. O de lo contrario, la letra M, que hace referencia al proceso de fin de mes mensual. Luego vienen campos opcionales, campos no obligatorios. Luego viene el campo tipo de contrato. En el campo tipo de contrato verificamos que aquí están las opciones. I, plazo indeterminado, P, tiempo parcial, T, incremento por temporada, M, necesidad de mercado y así sucesivamente. De acuerdo a la condición del trabajador, indicar la opción al cual corresponde el contrato de cada uno de los trabajadores.
fecha de renovación o contrato, en este caso ingresar la fecha de renovación del contrato en caso se requiera para estas plantillas, para la configuración de las plantillas de los contratos. Caso contrario, registrar con el valor que dice o con la fecha 1 de enero del 3000 como referencia. ¿Ya? Luego viene el campo estado a PVC, que este campo es un campo propio del sistema y que ya tenemos el valor asignado por defecto, la letra N. Luego viene la celda DO. En la celda DO indica jornada laboral de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, o la opción turno, indicar de acuerdo a la situación del trabajador, ¿no? Ingresa el código según corresponda, ¿no? Si el trabajador labora de lunes a viernes, de lunes a sábado o está por turno. Indicar de acuerdo a las opciones ya establecidas. Luego viene jornada de contrato. Indicar si es un trabajador con jornada completa, labora las 8 las 8 horas. Ahí en la parte inferior están las opciones. O si el trabajador quizás es un trabajador part-time, letra P, o si labora menos de las 4 horas, letra E. ¿No? Para los empleados generalmente es la jornada completa. Luego viene el campo sujeto a jornada máxima, registrar de acuerdo a las opciones que nos brinda, o es S o N. Luego viene el campo sujeto a hora nocturna, igual registrar los valores S o N. Registrar el valor S o N para el campo otros ingresos, es que el trabajador recibe otros ingresos de otros empleadores. Luego indicar las opciones, es discapacitado, igual S o N. Luego viene el campo exonerado de la renta de quinta. Si algún trabajador está exonerado por X motivos del descuento de quinta categoría, indicarlo, ¿no? Esto es poco probable. Entonces, caso contrario, poner la letra N, de acuerdo a la opción. Luego viene para el tema de los practicantes, ya, solo aplica, como indica el comentario, solo aplica para practicantes. Ya, los valores S o N. Madre con responsabilidad, solo para practicantes. Caso contrario, N. Luego viene la condición de domicilio. Obviamente, en esta información, casi todos somos domiciliados. Porque en caso sea un personal extranjero, ya tendríamos que colocarle N, ¿no? Que no es domiciliado y por lo tanto el sistema, al detectar este campo que no es domiciliado, el sistema automáticamente le va a calcular, pues para el tema del cálculo de la quinta categoría, le va a calcular el 30% de sus ingresos. Caso contrario, hace el cálculo normal, ¿no? De acuerdo a la escala establecida. Luego viene el campo remuneración integral o RIA. Hace referencia a que N indica sin pagos integrales, o tenemos para los empleados el proceso normal donde recibimos el pago de los beneficios, como por ejemplo CTS y gratificación en el mes que corresponde. Y en este caso, si tiene la opción I, CTS y gratificación, es porque puede ser que sea un trabajador RIA o un ejecutivo que recibe sus beneficios mensualmente, ¿no? CTS y gratificación todos los meses. Y la opción G, si es que por ahí el trabajador o el colaborador o el ejecutivo recibe solo su gratificación integral. Entonces, registrar las opciones de acuerdo a lo que corresponde. Bueno, y luego vienen ya los campos opcionales o adicionales que no es necesario llenar. Entonces, con eso estamos concluyendo con la explicación de este formato maestro de empleado.